Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches. Permítame presentarme. Soy Lilia Arellano y en ausencia de Francisco Rodríguez y Alberto Pérez Blas, titulares de Reporte 10, le damos a conocer en este espacio las reuniones sostenidas por los presidentes de México y Estados Unidos a partir de la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como Telecán, en cuya firma participaron los mandatarios de México, la Unión Americana y Canadá. En el presente, este documento se ha transformado en el TEMEC, signado por Enrique Peña Nieto, Donald Trump y Trudeau, cuyo inicio tuvo lugar el pasado 1 de julio y fue este el motivo de la primera gira al extranjero del titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, para encontrarse con el magnate presidente de la Unión Americana. Las visitas y los encuentros de los presidentes de México con quienes encabezan el gobierno de los Estados Unidos han estado llenos de anécdotas, de situaciones presentadas entre unos y otros en diversos sentidos. Han sido 86 los encuentros a partir de principios del siglo pasado. El primero de ellos tuvo lugar un 16 de octubre de 1909, protagonizado por Porfirio Díaz y William Taft, y no se dio en territorio norteamericano, sino fue en Ciudad Juárez, en Chihuahua. De estas reuniones entre mandatarios de ambos países, 55 de ellas han sido bilaterales, de las cuales 24 se dieron en suelo mexicano y 31 en estados de la Unión Americana. En 8 ocasiones han sido reuniones trilaterales y se han encontrado los mandatarios de ambos países en 22 foros multilaterales. A pesar de haber transcurrido más de un siglo, y sin importar si se trata de demócratas o de republicanos, lo visto hasta ahora es la inclinación de testa de quienes poco o nada han hecho por conocer a fondo el pensamiento norteamericano, por crear un comercio importante de exportaciones, aprovechando la kilométrica frontera que al tiempo que divide, une y permite tener una puerta de entrada al país con el mayor número de consumidores del mundo. En tanto en nuestro país nos atenemos a los discursos y a pronunciamientos sobre soberanía y autonomía, estos tan socorridos durante el tiempo de campaña y los 18 meses de gobierno de morenistas encabezados por Andrés Manuel López Obrador, el vecino ha puesto en marcha todo tipo de estrategias para lograr influir, penetrar inclusive a las células políticas mexicanas. Si nos atenemos al pasado reciente, el inicio de una influencia mayor sentida lo mismo en la industria que en el campo, en el comercio, en los servicios de todo tipo, incluyendo los bancarios, y la nueva concepción de las inversiones privadas extranjeras, hasta llegar a la exigencia de cambiar artículos de la Constitución para lograr que hijos de extranjeros nacidos en México puedan ser los conductores de la nación, nos trasladamos al sexenio del creador del primer Tratado de Libre Comercio, a Carlos Salinas de Gortari. Durante el mandato salinista, además del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Estado decidió transformarse y sacudirse todas aquellas empresas bajo su administración. La privatización masiva de empresas estatales, incluyendo la banca, formaron parte de la aceptación de iniciar pláticas para llegar a un documento como el Telecán, para mantener un equilibrio y no centrar las atenciones sobre el futuro económico del país basado en las bondades del acuerdo con el cual no hubo ningún sucesor de Salinas que pudiera sacudirse el recuerdo y el peso de su administración, pusieron en marcha el programa Solidaridad, haciendo uso de la palabra puesta de moda por Lech Walesa, paisano, católico y promotor de quien ocuparía la silla papal. De las 9 reuniones sostenidas entre Carlos Salinas de Gortari y George Bush, la que marcó la seriedad de llegar a la firma del Telecán, objetivo fundamental de la gestión salinista, se llevó a cabo en Monterrey, en Nuevo León,
el 26 de noviembre de 1990. Duró 2 días y trataron, además de la posibilidad del acuerdo, temas relacionados con el narcotráfico y la migración de mexicanos. The world is also watching, because President Salinas is leading Mexico through an era of exciting, unprecedented reform. Like the Aztec eagle, Mexico is rising again as a 21st century giant greater than ever. The Mexican Renaissance has begun. Salinas fue contundente al señalar no habría ninguna negociación en el Tratado de Libre Comercio relacionada con el petróleo. Dijo, el petróleo es propiedad del gobierno mexicano y así seguirá siendo. Punto. El pronunciamiento causó muchos comentarios en los informadores de Estados Unidos y lo que más llamó la atención fue el escenario en el cual ambos mandatarios lanzaron discursos. Este fue la plaza principal de Monterrey, en donde Salinas y Bush hablaban protegidos por un cristal blindado importado desde Checoslovaquia para la mayor protección de ambos en este acto. Posterior a esta reunión, Canadá decidió también participar. Para 1992 ya estaba plasmada la firma de los 3 presidentes en el tratado que debería ser aprobado por las instancias legislativas de cada país. La entrada en vigor sería el 1 de enero de 1994 y con él se cumplía el objetivo primordial del presidente de México en ese tiempo. En las reuniones entre el presidente mexicano y el de Estados Unidos, no solamente se trató lo relacionado con el Telecán, aparecían como prioridades temas relacionados con la presencia creciente de trabajadores indocumentados, el manejo de la frontera, el embargo atunero, la violación de derechos humanos a connacionales en ambos países, inclusive el secuestro de Humberto Álvarez Machain. No podía dejarse de lado ni sin mencionar el narcotráfico, la asistencia por entonces solamente jurídica, y esto fue discutido ampliamente. Las diferencias en materias de reglas de origen siguieron el mismo camino: derechos de propiedad intelectual, apertura para los sectores agropecuario, financiero y automotriz y, sobre todo, la resistencia mexicana de modificar la política energética y la propiedad estatal del petróleo. Es el Telecán el padre del Temec y, como puede observarse, pese a la calificación expresada reiteradamente por el actual presidente de México como un documento elaborado por el neoliberalismo, por un grupo cuyos fines fueron poner a remate al país, hoy es alabado por el mismo personaje y considerado motor de la recuperación económica de México. Mi visita obedece en buena medida a la importancia que tiene, sobre todo en estos tiempos de crisis económica mundial, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El haber conseguido este acuerdo representa un gran logro en beneficio de las 3 naciones y de nuestros pueblos. El tratado brindado por Salinas a Bush y viceversa estuvo basado en el respeto. Como pudo observarse, no se trataba de acudir a Washington tras recepcionar una llamada telefónica, sino que se cumplía con los protocolos de ambos países. Se elaboraba una agenda en donde ningún tema estaba prohibido o era visto con la posibilidad de generar un pleito, sino, más bien, algún acuerdo, porque fuera de las cuestiones económicas de gran ventaja para el vecino del norte, la mayoría de ellas, el resto de asuntos, como podemos ver, sigue sin ser resuelto. Y no son los beneficios para México, ni para los mexicanos, ni para los migrantes. Con William Clinton, en su calidad de presidente electo de los Estados Unidos, tuvo lugar la última reunión de Salinas con este homólogo y vecino un 8 de enero de 1994 en Austin, en Texas. Permítame hacer una pausa y enseguida regresamos. En un momento regresamos a Reporte 10.
Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Como se recordará, Ernesto Zedillo Ponce de León llega a la presidencia el mismo año en el cual se registran crímenes considerados de Estado, como el del candidato priista a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, el líder de un partido político, del partido justamente en el poder, José Francisco Ruiz Massieu, y uno de los prelados más controvertidos, el cardenal José de Jesús Posadas Ocampo. Se produjo una seria amenaza de crisis política. Sin embargo, Carlos Salinas de Gortari logró desintegrarla para dar paso, con la llegada de su siguiente seleccionado para la sucesión, a lo que fue considerada como una auténtica pesadilla. Los negocios mexicanos que tenían deudas en dólares o que se confiaron en comprar suministros de Estados Unidos sufrieron un golpe inmediato, con un despido masivo de empleados y varios suicidios producto de la tensión por las deudas. Negocios cuyos ejecutivos asistieron a las reuniones en las oficinas del entonces presidente Zedillo se ahorraron la pesadilla de la crisis, ya que fueron advertidos y compraron rápidamente una inmensa cantidad de dólares. Renegociaron sus contratos en pesos, pero, para empeorar esta situación, se anunció otra devaluación, que se dio a la mitad de la semana, en un miércoles, y durante el resto de esta misma semana, los inversionistas extranjeros huyeron del mercado mexicano sin que el gobierno hiciera ninguna acción para prevenirlo o desalentarlo hasta el siguiente lunes, cuando ya todo fue demasiado tarde. El pasado 22 de diciembre, el Banco de México dejó de intervenir en el mercado cambiario. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. La demanda de dólares era mucho más grande que la oferta y dado el uso de reservas internacionales que a lo largo de 1994 hubo de efectuar el Banco de México, se llegó a un punto en el cual ya no fue posible cubrir la diferencia con sus propias reservas. Consecuentemente, debió dejarse que el precio del dólar se ajustara libremente. En Estados Unidos tenían información muy amplia sobre la situación en México. De ahí que la primera reunión entre Zedillo y Clinton tuviera lugar antes del 1 de diciembre de 1994, por lo que el mexicano viajó a Washington el 23 de noviembre de ese año y ya como titular del Ejecutivo, estas reuniones con William Clinton se llevaron a cabo en 6 ocasiones durante este sexenio, prácticamente una cada año, salvo 1997, en donde se vieron en 2 ocasiones, una en mayo en la Ciudad de México y la otra en noviembre en Washington. Lo más destacado se vio en la reunión del 9 de junio del 2000, en donde Zedillo fue invitado a visitar la Casa Blanca, cuando ya se daba por un hecho, el ascenso, la llegada a la presidencia de Vicente Fox, uniéndose entonces 2 factores, la sucesión presidencial con la llegada de un nuevo siglo y la percepción de la exigencia de la ciudadanía por una alternancia. Zedillo Ponce de León mostró siempre una abierta inclinación hacia los mandos de la Unión Americana
En la residencia oficial de Los Pinos recibió a William Clinton el 6 de mayo de 1997 y en la conferencia de prensa brindada ese día nos encontramos con grandes similitudes en cuanto a agradecimientos con lo pronunciado en Washington por el actual mandatario mexicano. Habló Zedillo, obviamente, de los grandes beneficios traídos al país después de la firma del Telecán. Eso se esperaba. Lo sorprendente vino cuando habló de los acuerdos que hemos conseguido para fomentar el intercambio educativo, científico y cultural, así como para proteger el medio ambiente y la naturaleza, particularmente en la zona fronteriza entre ambos países. Agregó, estos acuerdos comprueban que nos une el interés por las condiciones en que nuestras comunidades desarrollan su vida, por la salud y las oportunidades de las personas y por la seguridad y el bienestar de las familias. Es motivo de muy especial satisfacción que en un momento el señor presidente Clinton y yo vayamos a suscribir una declaración de la Alianza México-Estados Unidos contra las drogas. Nuestra alianza se basará en la confianza mutua y en nuestro compromiso como jefes de Estado de que la colaboración de nuestros países avanzará bajo principios fundamentales. Dichos principios, puntualizó fuertemente el señor Zedillo, comprenden el respeto absoluto a la soberanía y a la jurisdicción territorial, tanto de México como de Estados Unidos, la corresponsabilidad para enfrentar el problema de las drogas ilícitas y delitos conexos como el tráfico ilegal de armas y el lavado de dinero, la lucha integral contra las drogas ilícitas otorgando la misma prioridad a todos los aspectos del problema, el equilibrio y la reciprocidad de las acciones, programas y lineamientos convenidos para enfrentar la amenaza de las drogas en los dos países y la aplicación efectiva de la ley en ambas naciones. Como usted verá, de todo esto, en el presente, nada. Y así con el anterior pronunciamiento, el cual se reproduce una y otra vez casi con el mismo uso y desgaste de las palabras, bueno, pues así han transcurrido los encuentros entre los mandatarios de México y de Estados Unidos. La visión permanente de los mexicanos sobre el sexenio del guanajuatense Vicente Fox Quesada se centró en la forma en la cual desperdició el apoyo ciudadano recibido. El hombre de las botas se reunió con el mandatario de Estados Unidos, George Bush, en 13 ocasiones durante su mandato, y a menos de un mes del ascenso de Felipe Calderón al poder, el 9 de noviembre del 2006, fue conminado a presentarse a Washington. Solamente 3 reuniones tuvieron lugar en México. El 22 de marzo del 2002, Bush llegó a Monterrey, Nuevo León. Ya antes, Fox se había presentado en Washington 3 veces y llegó a otra reunión de trabajo en Quebec, en Canadá. Ese mismo año, el 2002, se reunieron en Los Cabos, Baja California Sur. 2 años más tarde, de nuevo se vieron en Monterrey y en el 2006, Bush llegó a Cancún, Quintana Roo. Sobra decir que, habiendo sido vendedor de Coca-Cola, Vicente Fox tenía admiración y marcada obediencia hacia las formas de elección y gobierno estadounidense. Nunca pronunció una sola frase para lastimar a su homólogo y al hacer reclamos por la situación de los migrantes, lejos de hablar de su valiosa mano de obra, sentenció: los mexicanos hacen el trabajo que ni los negros quieren hacer. Mexicanos llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos. Las reuniones y los asuntos tratados, revelados parcialmente en comunicados conjuntos, fueron similares a lo antes dicho por Ernesto Zedillo. Las alabanzas a quienes encabezan el gobierno del otrora país más rico del mundo nunca han faltado. Y con ellas se ha opacado cualquier intento de reclamo, si es que en algún momento se ha pensado en expresarlo. Las reuniones del presidente de México, nacido en Michoacán y egresado de la Escuela Libre de Derecho, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se llevaron a cabo con 2 mandatarios estadounidenses, con George W. Bush y con Barack Obama.
Fueron 10 las citas y 3 de ellas tuvieron lugar en México, una en el Distrito Federal, otra más en Guadalajara, Jalisco, y la última en Los Cabos, Baja California Sur. Llegado con una fuerte dosis de dudas sobre los resultados del proceso electoral en el cual resultó electo, Calderón Hinojosa tuvo su primera aparición pública al rendir protesta en la Cámara de Diputados en un acto que apenas sí duró 5 minutos. Su entrada por la puerta trasera fue conocida mundialmente. Murieron en accidentes 2 de sus secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora, y antes quien era considerado como su seguro sucesor, Juan Camilo Mourinho. La declaratoria de guerra al narcotráfico y lo hecho durante su mandato en este renglón sigue causándole señalamientos, más aún cuando quien estaba al mando de la policía e inclusive era considerado su mano derecha y en algún momento el posible sustituto de Juan Camilo, al momento de decidirse la sucesión, estamos hablando de Genaro García Luna, es en el presente juzgado en Estados Unidos. Las relaciones con Barack Obama no fueron diferentes a las llevadas a cabo por los ejecutivos que antecedieron a Calderón, pero operaciones como Rápido y Furioso marcaron una severa diferencia, así como la aceptación de una serie de dádivas a través de la Iniciativa Mérida. Estas dádivas no requeridas ante los excedentes en precios y producción petrolera. Pese a tratarse de reuniones informales, las llevadas a cabo entre Calderón y Bush, los protocolos se cumplieron formalmente. Las visitas a Estados Unidos tuvieron más que ver con cumbres, como la de líderes de América del Norte o las cumbres económicas del G20, así como la de los líderes de América del Norte. Solo en 2 ocasiones apareció la clásica fotografía en donde, sentados, aparecen los mandatarios de México y Estados Unidos. Una por tratarse de visita de Estado, en donde relucen las alfombras rojas para la recepción, y otra de trabajo. La primera en el 2010 y la segunda en el 2011. ¿Me acompaña? Vamos a un corte comercial. Enseguida estamos de regreso. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. El mexiquense Enrique Peña Nieto, en la época moderna, es el presidente de México con menos visitas y reuniones con su homólogo norteamericano.
5 ocasiones estuvo con Barack Obama. 3 de ellas se llevaron a cabo en México, 2 en el Distrito Federal y una más en Toluca. Con Donald Trump, presidente, hubo una charla llevada a cabo el 7 de julio del 2017 en Hamburgo, en Alemania. Del manejo de las relaciones exteriores del país vino, durante ese sexenio, la primera caída, la más severa, y una de ellas representada precisamente por Trump y su visita como candidato a nuestro país. Las ofensas del magnate pelirrojo se presentaron una y otra vez, y ante ello Peña Nieto respondió como se esperaba, y no le tembló la voz cuando habló de la frustración política del presidente norteamericano, y claramente expresó, esta debe dirigirse con su Congreso, a su partido, a los suyos, si tiene reclamos que hacer, y no buscar hacer resaltar a su gobierno ofendiendo a los mexicanos. Incluso llegó al extremo de marcarle el alto y advertirle que nada ni nadie está por encima de la dignidad de México. Demasiado tarde llegaron estas expresiones. Enrique Peña Nieto concluyó su sexenio solamente con un 18% de aprobación. Los escándalos sobre su vida íntima, la Casa Blanca, la boda inclusive con la actriz Angélica Rivera, una imparable corrupción, las denuncias sobre gobernadores surgidos durante el periodo, hicieron de las relaciones con Estados Unidos actos en los cuales se llegaba con la moral baja y sin fortaleza ante la pérdida del respaldo ciudadano. Surgió como otro gran lunar la llamada estafa maestra, aberraciones como la verdad histórica surgida ante la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural ubicada en Ayotzinapa. Permaneció ajena a cualquier investigación sobre los excedentes petroleros manejados por su antecesor y en cambio se presentaron alzas al precio de la gasolina rechazadas abiertamente por los consumidores, tanto de este combustible como de una inmensa mayoría de artículos de primera necesidad, incluyendo alimentos. Peña Nieto sacó de las reuniones con su homólogo estadounidense los temas más importantes, los no solucionados. Aceptó con la testa baja los reclamos por la existencia y protección a los cárteles del narcotráfico. Inclusive, creció el consumo de las drogas en México. La violencia se presentó imparable y el colofón a su gobierno lo dio precisamente Trump al ser recepcionado como jefe de Estado cuando era aún candidato. El célebre avión presidencial fue adquirido por Felipe Calderón y apenas sí usado un par de ocasiones por Peña Nieto. En general, y con todo y este avión, los mandatarios mexicanos buscaban darle brillo a la economía del país viajando con el equipo de funcionarios necesario y con la prensa. Para muchos mexicanos las formas empleadas resultaban excesivas y tal vez lo eran, pero no por usar los aviones propiedad del gobierno y custodiados por las Fuerzas Armadas, sino por los gastos de los cónyuges cargados a las finanzas públicas. Ningún extremo, por lo experimentado, ha sido bueno, ni el mostrado con anterioridad, ni el del presente, buscando una falsa imagen de humildad y austeridad. El encuentro del mandatario mexicano nacido en Tabasco con Donald Trump dio pie a decenas de análisis presentados por expertos en esta tarea. Estos expertos expusieron sus puntos de vista a nivel nacional, pero también los hubo de quienes, desde el exterior, observan paso a paso la trayectoria de nuestro país y sus gobernantes. Andrés Manuel López Obrador resultó uno de los más acérrimos críticos de los expresidentes mexicanos y su relación con el vecino del norte. A cada uno le recordó la situación de los migrantes, reclamó una y otra vez no se les dijera son ellos los consumidores de droga, los provocadores y causantes de tanta violencia y crímenes en México. Fue particularmente rudo con Peña Nieto antes y después de la visita como candidato a México de Donald Trump. Exigió dignidad y respeto para el pueblo mexicano ante la serie de insultos pronunciados por Donald Trump durante su campaña. El encuentro, llevado a cabo un solo día, el 8 de julio de este año, del 2020, entre López y Trump, difícilmente será olvidado.
Si la intención al referir durante su discurso, en vez de agravios, hemos recibido de usted comprensión y respeto, fue diferenciar actuaciones hacia su persona y lo sucedido con su antecesor, el cálculo no solo le falló, sino le ha costado el rechazo de los mexicanos al grado de perder más puntos en las encuestas sobre apoyos y simpatías de los registrados anteriormente. De las severas críticas se pasó al manejo de los elogios cuando se ha seguido la construcción de un muro que arrastra ignominia. Habló de agradecimientos a quien ha separado familias mexicanas. Tiene la frontera llena de connacionales en espera de escuchar una voz que abogue por ellos, que reconozca una mano de obra mal pagada y sin prestaciones con la cual los Estados Unidos han logrado desarrollar el campo y obtener muchas más ganancias en diversos sectores. Viajar en línea aérea comercial, en clase turista, mostrarse humilde y a la vez obediente y austero frente a un hombre pagado de sí mismo, empoderado, ensoberbecido, no suele ser la mejor imagen y mucho menos permite un diálogo en el que pueda hacerse ver un solo punto para ser identificados como amigos y socios. Lo visto fue una aceptación de agravios y agradecimientos más que merecidos de Donald Trump al presidente López Obrador. El magnate ganó de todas, mostró como ninguno de sus antecesores tener al vecino de rodillas dando gracias por unos ventiladores, permaneciendo de buena gana como el patio trasero al cual se le arrojan improperios y basura. Por cierto, recuerde que firmaron un documento al cual le hace falta otra rúbrica, la de Canadá, la de un auténtico jefe de Estado cuya disposición no existe para farsas y tretas electoreras. Esto fue Reporte 10. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo domingo. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.